Bueno, buenos días. Vamos a empezar la clase correspondiente al 11 de septiembre. Recuerden, en las notas de clase la fecha la encuentran en la parte inferior derecha. Bueno, y vamos a continuar con el análisis de series y específicamente con los criterios de convergencia. Vamos a analizar quizás los dos criterios que uno más usa, que son conocidos como criterio del cociente y criterio de la raíz, o criterio de D'Alembert y criterio de Cauchy. Entonces la idea es que vamos como a revisar la prueba de ellos y hay algo interesante un poco en relación a, digamos, a cuál de estos criterios puede ser un poco más eficaz. Entonces, digamos que voy a discutir un poco al respecto y sí les voy a dejar una consulta para que hagan ustedes por su cuenta, buscando, digamos, los ejemplos adecuados. Bueno, eh, vamos a empezar con este primer teorema que dice. Ahora, digamos que esos criterios ustedes ya los conocen. Una de las diferencias que voy a hacer aquí es como revisando muy bien cuáles son las hipótesis que de verdad necesitamos para aplicar los criterios, porque, bueno, no sé cómo los hayan visto ustedes en el curso de cálculo 2, pero sí es muy común en muchos textos de cálculo encontrar como hipótesis el límite digamos, de los cocientes, del cociente de la raíz, y en realidad no se necesita tanto, o sea, yo no necesito los límites o la existencia de los límites, sino que en realidad vamos como a abordar la hipótesis más necesaria, ¿sí? Voy a ir haciendo las observaciones a medida que vayamos viendo el desarrollo. Bueno, voy a empezar con este primer teorema que dice lo siguiente. Supongamos que yo tengo una serie de n que es absolutamente convergente. Recuerden que absolutamente convergente significa que la serie de los valores absolutos de los términos Bn converge y eso hace que esta serie en particular también converja. Esta serie pues, no tiene ninguno de sus términos cero porque vamos a hacer un cociente, entonces no tiene sentido pues, que hayan, digamos, elementos de la asociación que sean cero. Entonces, la idea es que si tengo una sucesión de esta forma, a sub n sobre b sub n, y ella es acotada, o sea, fíjense que no estoy necesitando ni que esto converja ni nada de eso, solamente con que esta sucesión sea acotada, entonces yo ya puedo garantizar que la serie a sub n, que es la que está, digamos, la que formo con los elementos aquí de los numeradores, es absolutamente convergente. O sea, mire que ni siquiera voy a probar que ella es convergente, sino que es absolutamente convergente. O sea que tanto la de valores absolutos como la serie misma convergen, que es lo que quiere decir. Bueno, entonces veamos que esta sucesión sea acotada quiere decir que yo puedo encontrar una constante C tal que el valor absoluto, digamos, de los elementos. Acotada es que estos números están acotados tanto por izquierda como por derecha, o sea, tiene cotas inferiores y cotas superiores. Entonces, digamos que yo puedo simplemente acotar su valor absoluto y eso es equivalente. Y entonces, para todo n natural, yo tengo esta desigualdad. Bueno, esto simplemente lo puedo reescribir de esta forma. Y entonces me quedaría que el valor absoluto de a a la n está acotado por c veces el valor absoluto de b a la n. Y pues ya nosotros vimos el criterio de comparación que dice justamente eso, cuando usted tiene dos sucesiones y las puede comparar, entonces si la sucesión, digamos, mayor tiene una serie convergente, entonces la serie asociada a la sucesión menor también converge, que fue, digamos, creo que fue el único criterio que hicimos la clase anterior. Entonces, por comparación, pues esta serie, o sea, la de valores absolutos, converge. Y eso es lo que quiere decir que sea absolutamente convergente. Fíjense que la prueba no es nada del otro mundo. De hecho, a mí me parece que, digamos, el criterio más fuerte, lo que pasa es que a veces puede ser un poco más complicado de usar, es justamente ese, el de comparación. Fue el primer teorema que probamos. Y de ahí, bueno, de ahí probamos este y todas las pruebas que vamos a hacer hoy se van a desprender de este teorema. Eh, Repito, fíjense que lo que estoy diciendo es, si yo tengo una sucesión que es el cociente de dos sucesiones y la serie asociada a la sucesión del denominador es absolutamente convergente, entonces la serie asociada a la sucesión que está en el numerador es absolutamente convergente. Esto es lo que dice este teorema.
la prueba. O sea, vean dos renglones y creo que en realidad escribí más de lo que debía. Bueno, entonces tenemos como primer colorario, o sea, el criterio de D'Alembert, o el que tal vez ustedes conocen como el criterio del cociente, en realidad es un corolario de este teorema. Este teorema tal vez debería ser también corolario del criterio de comparación o del teorema de comparación. O sea que en realidad todos estos resultados son, entre comillas, un poco menores, pero son los que uno más usa y los más conocidos. Bueno, entonces el criterio de D'Alembert dice que si yo tengo una sucesión, pues que ninguno de sus términos es cero, entonces en el caso de existir una constante c, tal que el cociente, digamos, del término n más 1 con el término n décimo es menor o igual a c, y esa constante a su vez es menor que 1, esta es como la parte más importante, entonces la serie converge absolutamente. En realidad, ¿qué es lo que hace este criterio? Fíjense que yo puedo pensar que tengo una serie A1, A2, A3, ¿cierto? Y básicamente es como si estuviera comparándola con ella misma, pero, bueno, perdón, tengo A1 más A2 más A3 más tabla 4 más. Es como si yo quisiera comparar esta serie con esta serie, A2 más A3 más A4 más A5. Entonces, claro, yo no puedo usar directamente el teorema de arriba porque yo necesito que alguna de las dos series sea absolutamente convergente para concluir sobre la otra. Pero, pero lo que sí puedo hacer es comparar una sucesión con ella misma, pero entonces ver que ese crecimiento, fíjense que esto es casi como si yo estuviera pensando en una especie de derivada o razón de crecimiento, que esa razón de crecimiento sea menor que 1. Para los que han visto de pronto contracciones o funciones de Lipschitz, básicamente lo que está diciendo es que aquí hay como una especie de contracción y entonces la función, digamos, su crecimiento o su decrecimiento más bien está muy bien controlado y esto al final lo que va a hacer es una comparación con la serie de potencias de C, que sabemos que converge cuando pasa esto. Entonces eso es, digamos, como un poquito lo que está de fondo. Pues obviamente la prueba al final termina siendo un poco más sencilla, pero es como para que entienda que lo que estoy haciendo es como comparando la serie o la asociación con ella misma, haciendo un corrimiento y es tratando de controlar el decrecimiento de la serie. Bueno, entonces esta parte es importante, que la constante sea menor que 1. Vamos a ver la prueba. Entonces vean, yo parto de esta desigualdad. Y bueno, esto lo tengo. Bueno, este tipo de desigualdad no la necesito para todos los n, sino para todo n suficientemente grande. Sí, ya hemos discutido un poquito sobre lo que significa esa expresión. Entonces, yo lo que tengo es esta desigualdad para todos los n a partir de algún n0. Y pues básicamente voy a hacer aquí un truquito. Y es, perdón que por acá a veces. eh, Y es como multiplicar o dividir, más bien, dividir por c a la n más 1 y multiplicar por a a la n. Fíjense que, a ver, lo escribo, lo dejo aquí. Fíjense que si yo tengo esto, yo puedo pasar este aquí como a multiplicar y puedo dividir por c a la n más 1 en ambas partes. Entonces, básicamente lo que me queda es que a sub n más 1 sobre la potencia n más unésima de c a la n es menor o igual que a la n sobre la potencia n décima de c a la n. Entonces aquí es donde voy a empezar a hacer la comparación con la serie geométrica. Bueno, este número, ¿cierto? Esto lo tengo para todos los n's a partir de n0. Entonces fíjense que lo que estoy diciendo es que estos números, los números de la forma a la n sobre c a la n, a partir de n0 ella decrece. Bueno, de hecho, para ser más exactos, no crece más bien, porque los términos más grandes, con índices más grandes, están a la izquierda. Entonces, este número queda acotado por, digamos, todos los primeros términos que no están cubiertos a partir de n0. A partir de n0 ya sé que este es el más grande, todos están a la izquierda, pero no sé qué pasa con los primeros. Entonces, esto es simplemente menor o igual que el máximo y simplemente pues tomo todos esos números que no están, es decir, a1 sobre c, a2 sobre c cuadrado, así sucesivamente,
hasta a n0 sobre c a la n0. Lo bueno es que esto es una cantidad finita de elementos y tiene un elemento más grande que todos. Entonces, tomo el máximo. eh, Tomo el máximo y eso es suficiente para, digamos, para acotar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que esta sucesión, la sub n sobre c a la n, pues queda acotado por este valor m. Porque fíjense que a partir de n0, pues aquí está la desigualdad, ¿no? A partir de n0 todo es menor o igual que n. Y solamente me faltarían los primeros términos desde el a1 sobre c a la 1 hasta a n0 sobre c a la n0. Pero justamente esos son los que yo he puesto en la lista, que estoy tomando el máximo. O sea que estos elementos en valor absoluto están acotados por este valor m. Y entonces puedo aplicar el teorema que está arriba, porque dice, si usted tiene un cociente y ese cociente es acotado, o sea, esa sucesión es acotada, y el denominador converge de forma absoluta, aquí en este caso el denominador son las potencias de C a la n, entonces sabemos que la serie converge cuando esa constante está entre 0 y 1, justamente la hipótesis me dice que es menor que 1, entonces como la serie asociada al denominador converge absolutamente, entonces la serie asociada al numerador converge absolutamente, o sea, esta sumatoria converge, que es el teorema inicial, me refiero a este teorema. Eh, ¿Alguna inquietud o pregunta sobre el criterio de D'Alembert? Profe, No, Adelante, José. José y después Geiler. no, profe, que no, muy claro. Ah, ok, vale, gracias. ¿Y Geiler? igual, profe, que estuvo muy claro. Ok. Este truco que hice acá, muchachos, es, digamos, una de las cosas que uno siempre usa. Ya la usé, por ejemplo, para probar que toda serie convergente es acotada, que toda sucesión convergente es acotada. Y la idea es que si usted tiene alguna hipótesis o alguna acotación a partir, o sea, para todo n a partir de un n0, entonces los que se escapan de esa acotación son una cantidad finita. Entonces usted lo que hace es establecer en esa cantidad finita el máximo. Recuerden cómo se prueba que una sucesión es acotada, una sucesión convergente. Entonces yo tengo una sucesión que converge aquí a L, que es el límite, y entonces digamos a su n converge a L, así como por recordar. Entonces yo qué hacía, yo hacía aquí una ventana, digamos, L-1, L+1, y toda la sucesión quedaba atrapada aquí a partir de un n. O sea, todos los an están aquí para todos los n mayor o iguales que n0. Por fuera, quizás, no sé, quizás, tal vez, quedaban los primeros términos, a1, a2, no sé, hasta n0 menos 1. Entonces usted mira, como son una cantidad finita, mira cuál está más lejos de él, digamos, cuál está más a la izquierda, cuál está más a la derecha. Incluye estos bordes por vacuidad, perdón, por salvedad, y entonces ahí tiene ahí su m, digamos su m minúscula y su m mayúscula, y ya sabe que toda su serie está entre m minúscula y m mayúscula, o sea, está acotada. Ese es el truco que uno tiene de, digamos, poder establecer una propiedad de acotación para todos, salvo unos finitos, pues los finitos se controlan muy bien, simplemente mirándolos uno a uno, que es lo que estoy haciendo acá, ¿no? Miro uno a uno y miro cuál es el más grande. Eh, bueno, entonces, o sea, espero que de verdad la prueba haya quedado clara porque, es decir, bueno, no tanto la prueba, sino las ideas que están de fondo, porque son las mismas ideas que uno usa para resolver otros teoremas o para hacer ejercicios. Bueno, vamos a analizar el criterio de Cauchy. Entonces, el criterio de Cauchy dice que cuando yo tengo una sucesión y, digamos, la sucesión de las raíces enésimas digamos, de la sucesión, o sea, saco la raíz enésima del término enésimo. Eso. Si esta es otra sucesión, ¿no? Tengo una sucesión inicial y construyo esta otra, pues tomo valores absolutos, pues para no tener líos con las raíces pares y que de pronto los términos sean negativos. Si esta sucesión está acotada y esa acotación es menor estricta que 1, ojo porque, bueno, aquí no sirve menor igual, de pronto ahí para que lo piensen, pero si es menor estricto que 1, entonces
bueno, y esto lo necesito para todos los n's, perfecto, para todo n suficientemente grande. Entonces la serie asociada a esta sucesión es absolutamente convergente. Como ustedes ven, la prueba también son dos teoremas, perdón, dos líneas, porque estos teoremas en realidad son, digamos, empiezan a ser como consecuencias de los anteriores. Pero les digo que para mí, digamos, el criterio, digamos, como base, y si logro manejarlo muy bien, es el de comparación. Y si usted con qué compara las series, pues con la serie geométrica, eso es básicamente lo que hemos visto hasta ahora. Es como la única serie que probamos a pie que convergía para valores entre 0 y 1 y divergía para valores mayores o iguales a 1. Bueno, entonces, ¿cómo la prueba? Entonces, bueno, por hipótesis, yo tengo esta desigualdad, ¿sí? Para todo n, digamos, mayor o igual que un n0. O sea, a partir de esta posición de la sucesión o a partir de este término, este índice, yo garantizo esta desigualdad. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues elevar a la n para quitar esa raíz. Y lo que me queda es que la sucesión de valores absolutos queda acotada por este, a partir de un n0. Pero la serie asociada a esto, o sea, comparación, es convergente. Entonces, por tanto, la serie asociada a esta va a ser convergente. Esa es la prueba. O sea, ya sé que esta serie converge, entonces por comparación, pues esta converge. ¿Alguna pregunta? O sea, muchachos, qué pena, estas pruebas pues, no son más. O sea, pero digo, por eso yo empecé con el criterio de comparación a clase anterior, o sea, como tener el terreno abonado para esta clase. Eh, ¿Alguna pregunta? Bueno, parece que no. Eh, Vamos a hacer varias observaciones sobre los criterios de convergencia. Bueno, la primera observación que la mencioné ahora, si ustedes miran textos regulares de cálculo, qué sé yo, estos cálculos son textos que se usan sobre todo para cursos de ingeniería, eh, que no recuerdo ahora ninguno, pero digamos Larson, Stewart, sí, no los he revisado todos, pero en general estos textos hablan para que para uno usar el criterio del cociente o el de la raíz, uno toma el límite. Fíjense que yo no estoy diciendo que hay que tomar el límite, yo necesito es tener una acotación de estas para n suficientemente grande y una acotación, perdón, y una acotación como esta para n suficientemente grande. Ahora, lo que sí puedo decir es que esa acotación más o menos equivale a que el límite superior, eh, ya sea del cociente o de la raíz, pues sea menor que 1. O sea, esa constante que se está buscando C puede ser el IMSUB de la asociación, pues en este caso del cociente, de la asociación cociente o en nuestro caso de la asociación raíz. Vamos a ver por qué pasa eso, ¿sí? Y digamos que lo voy a hacer porque, digamos, yo sé que este término, estos elementos, límite superior o límite inferior, son como nuevos para ustedes y vale la pena que los manejen y los manejen muy bien. Entonces vamos a analizar qué pasa cuando el lim sub es menor que 1. Entonces por aquí está 1 y a la izquierda, o sea, no son iguales, bien a la izquierda está el lim sub. Entonces recordemos que el lim sub es el ínfimo es el ínfimo de unos supremos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver si me acuerdo porque estoy aquí como dándole vueltas. Entonces, a ver, como el lim sub está a la izquierda del 1, yo puedo buscar un número C que esté por acá, sin problema. Ahora, como el lim sub es el ínfimo de unos supremos, recuerden que son el supremo de unos conjuntos ahí, entonces, con toda seguridad, yo voy a poder encontrar, vamos a ponerlo con otro colorcito, voy a encontrar por acá, entre el lim sub y la constante, voy a encontrar uno de esos supremos. O sea, por aquí está el sub de uno de esos conjuntos. Voy a llamarlo, ¿cómo era que llamamos esos conjuntos? Voy a ver así mejor. Por aquí está el sub de un conjunto, voy a llamarlo AN. ¿Listo? Digamos, hay un n0 tal que se me mete ahí. Porque recuerden que el lim sub es un ínfimo. Entonces, cuando usted tiene un ínfimo, es porque
todos los términos de los que usted le está tomando ínfimo están al lado izquierdo y se acercan tanto como yo quiera al ínfimo, ¿sí? Entonces, pero todos están a la derecha, porque si hubiera uno por acá, pues esto ya no sería el ínfimo, ¿sí? Que hay alguien más pequeño. Entonces, claro, lo que yo hago es poner como una barrera, en este caso la barrera es C, pongo esta barrera C y a la izquierda de C se me tiene que colar un elemento de los que estoy calculando el ínfimo. Sí, porque los ínfimos se están acercando tanto aquí como yo quiera. Ah, que usted quiere poner el C acá, bueno, no importa, aquí adentro se mete un sub de esos. Que quiero poner el C aquí cerquita, bueno, no importa, ahí antes se mete un supremo de estos. ¿Sí? Eh, si quieren recordar un poco cómo es el manejo de desigualdades, aquí esto es menor estricto que la constante C, y aquí sí es mayor o igual, que es el lim sub. No, pongámosle nombre, es el lim sub. Estoy escribiendo mucho. Voy a llamar a este alfa, entonces aquí queda mayor que alfa, pero él queda aquí, ¿sí? Aquí es mayor o igual. Bueno, entonces, yo borro por acá. Entonces tenemos que acordarnos quién es ese A0. Voy a escribirlo por acá. A sub N0. A sub N0 A sub N0 serían pues los cocientes, ¿no? A sub N0 más 1 sobre A sub N0 y voy aumentando, ¿no? Entonces A sub N0 más 2 sobre A sub N0 más 1, A sub N0 más 3 sobre A sub N0 más 2, bueno, y así sucesivamente. Es decir, tengo todos los cocientes, bueno, pero en valor absoluto me está faltando. Bueno, tengo todos los cocientes de esta forma a partir de N0. Ahora, pero él es un supremo, ¿cierto? Él es un supremo de estos números. O sea que todos estos números están al lado izquierdo de ese supremo. Entonces, si yo quiero pintar acá o ver dónde están ubicados esos elementos, entonces por aquí, no sé, digamos este A sub n0 más 1 sobre A sub n0. Bueno, voy a escribir mejor así para que no sé dónde estén ubicados, pero digamos que por aquí están los A sub n más 1 sobre A sub n para todos los n mayores o iguales que n0. ¿Sí? Están de aquí para allá. Bueno, si todos están a la izquierda de ese sub de n0, pues todos están a la izquierda de C. Entonces, ¿cuál es la conclusión final de todo esto? Vamos a escribirlo por acá. Entonces, la conclusión, ¿cuál es? Que para todo n mayor o igual que n0, a sub n más 1 sobre a sub n, bueno, en valor absoluto. Bueno, aquí tenemos un valor absoluto. Pues todos están a la izquierda de C. Perdón. Todos están a la izquierda de C y el C es más chiquito que 1. Pues porque aquí está el 1 y el C lo escogimos claramente a la izquierda. De hecho, aquí puedo tener desigualdad estricta, pero bueno, no lo así. Entonces, fíjense que, de hecho, es equivalente, es decir que este cociente está acotado por C menor que 1 para todo n suficientemente grande es exactamente igual que decir que el límite superior de este cociente es menor estricto que 1. Entonces, ¿cuál es mi observación? Mi observación es, no necesito calcular el límite. Lo que necesito en realidad calcular es el límite superior. Recuerden que ya vimos que hay sucesiones que no convergen, pero pues todas las sucesiones así no convergen, tienen límite superior y límite inferior, bueno, todas las acotadas. Eh, Claramente, digamos, estas sucesiones, pues por esta acotación que estoy pidiendo, van a ser acotadas. Entonces, puedo hablar de límite superior sin problema. Entonces, lo único que necesito es superior sea menor que 1. Hasta ahí, ¿cómo vamos, muchachos? ¿Bien? Sí, para bien. Ok, gracias, Joan. ¿Alguien más que nos diga que se haya levantado hasta ahora?
Alejandro, gracias. Bueno, entonces, caso particular, sí, Esteban, adelante. Esteban, José Esteban, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, en el caso particular, que sí, que yo pueda calcular el límite. O sea, el lío de calcular el límite es que yo no sé si el límite existe. El límite superior, sí, él sí siempre va a existir si la solución es acotada. Entonces, si existe el límite y el límite pues, es menor que uno, pues yo puedo aplicar el criterio de D'Alembert. Ahora, pensé en hacer una prueba. Bueno, voy a explicar por qué. A ver, la idea es, por aquí está el uno y el límite, digamos que el límite se llama L, ¿cierto? Entonces el límite está a la izquierda de uno. Entonces usted puede hacer aquí una ventanita que le deje al uno por fuera y usted sabe que la serie queda, la solución queda aquí atrapada a partir de un n. Entonces a partir de un n todos están a la izquierda de uno. Esa es la idea. Pero pues yo quería verlo así. Si el límite existe, pues este límite o ese número es el mismo límite superior y el límite inferior. Recuerden que el límite superior y el límite inferior son puntos de adherencia y cuando una asociación converge solo tiene un punto de adherencia. Entonces, en el caso de que este límite exista, este es el límite superior. Entonces estoy, digamos, usando lo que ya hice arriba. Pero pues ahorita ya les di otro argumento un poquito más rápido. Unidos son análogos para el criterio de Cauchy. Pues puedo calcular el límite cuando n tiene el infinito de la raíz enésima del valor absoluto a su n. ¿Es necesario? No, no necesito calcular ese límite. ¿Por qué no necesito calcular el límite? Porque yo solamente necesito la acotación para esas raíces a partir para n suficientemente grande. Entonces, basta con tomar el lim sub. En el caso que exista el límite, pues sí, pues si el límite es menor que uno, va a aplicar el criterio de Cauchy. O sea, estas mismas dos observaciones que hice para el de D'Alembert, pues igualito para Cauchy. Otra observación, si el límite de este cociente es más grande que uno, entonces la serie es divergente. Claro, porque así como yo hice la acotación, o sea, yo hice la comparación de esta serie con la serie geométrica, pues yo puedo hacer exactamente lo mismo, solo que esa comparación me va a quedar con esta serie geométrica, pero con la constante mayor que 1. Entonces, esto va a diverger, digamos, esta serie es divergente, y eso obliga a que esta serie sea divergente. Entonces, esta tiene que diverger. Eh, si lo mismo pasa con la raíz, ¿no? Si el límite es más grande que 1, entonces pues la serie diverge. Y pues lo que seguramente ustedes ya vieron en cálculo bastante bien es que si estos límites llegan a ser 1, pues los criterios no logran decidir nada. Es decir, tenemos series que convergen, ejemplos de series que convergen, ejemplos de series que divergen con estas hipótesis. Pues aparte de los ejemplos, pues se los dejo de tareas, pues seguramente ya los conocieron o los analizaron en el curso de cálculo 2. Entonces, pues digamos que ahora si alguien dice, no, yo no tengo ni idea de qué está hablando, pues me dice y lo miramos, ¿listo? Pero básicamente los ejemplos se construyen con la serie armónica, que es la que conocemos, que diverge y bueno, cualquier otra serie que veamos, de la serie P, por ejemplo. Bueno, aquí viene lo interesante. En realidad los teoremas, espero que esto haya quedado claro, yo pude haber escrito acá criterio de Cauchy, entonces sea una sucesión tal que existe una constante tal que, y cambiar todo esto y poner límite superior de la raíz enésima al valor absoluto de su n menor que 1. O sea, es equivalente decir que tengo la acotación para todo n suficientemente grande a decir que el límite superior es menor que 1. Siempre espero que eso haya quedado claro. Es decir, lo que importa es el límite superior y no el límite como les enseñaban en los cursos de cálculo seguramente o como están muchos textos. Entonces la idea es, vamos a tratar de entender un poquito cómo es la relación de los límites superiores y los límites inferiores de esas dos sucesiones, la sucesión que se hace con los cocientes y la que se hace con las raíces enésimas. Bueno, y pasa algo interesante. No importa cuál sucesión yo esté analizando, mientras ella sea acotada, y vamos a poner que positiva, pues van a poner valores absolutos, eh, tengo esta regla, esta cadena de desigualdades, es decir, el límite inferior del cociente
es menor o igual que el límite inferior de la raíz y el menor o igual que el lim sub de la raíz y el menor o igual que el lim sub del cociente. Esta desigualdad acá, pues ya la conocíamos, ¿no? O sea, el límite superior, el límite inferior siempre es menor o igual que el límite superior. Esta desigualdad aquí también la conocíamos, pero hay más razón, el límite inferior es menor o igual que el límite superior. Lo interesante es que estos de acá se meten en medio de los del lim if y el lim sub de la raíz, se meten entre el lim if y el lim sub del cociente. Eso es bien interesante. Ahora, la prueba, pues, como dije, esta ya la conocemos. O sea, siempre un lim inf es menor o igual que un lim inf, que un lim sub, perdón. Entonces vamos a probar esta desigualdad. Y pues aquí esta es una comparación entre el límite superior de la raíz y el límite superior del cociente. Esa prueba que hagamos aquí pues va a ser análoga o nos sirve pues para hacer esto, la que está acá. Entonces, bueno, yo voy a hacer esta prueba y esta desigualdad pues que hay como de tarea moral, pues, si la quieren hacer. Bueno, entonces, claro, vamos a demostrar solamente esto, o sea, que el límite superior de la raíz es menor o igual que el límite superior del cociente. Entonces vamos a actuar por contradicción. Vamos a ver, ¿qué pasa si no es así? Es decir, ¿qué pasa si el lim sub está a la izquierda, o sea, bien a la izquierda del lim sub del cociente y está a la izquierda del lim sub de la raíz? Entonces vamos a suponer eso. O sea, que el lim sub del cociente es menor estricto que el de la raíz. Y entonces, pues por todo lo que acabo de explicar ahora, no, todavía no voy a hacer eso. Entonces yo puedo meter una constante en medio de los dos. O sea, yo voy a meter una c que va a estar a la derecha del lim sub del cociente y a la izquierda del lim sub de la raíz. Entonces yo tengo esta desigualdad, ¿no? O sea, esta desigualdad lo que dice es que el lim sub del cociente es menor que c. Y pues ya vimos que eso lo que quiere decir es que el cociente es menor que c para todo n suficientemente grande. Entonces fíjense aquí este truco es más bien un truco algebraico. Yo tengo, a ver si ahí, espero que ahí se vea bastante bien, bastante grande. Yo tengo que este cociente, o sea, su n más 1 sobre a su n es menor que c a partir de un n0. Entonces vamos a hacer este cociente. Vamos a tomar a sub n sobre a sub n0 y pues n obviamente mayor o mayor o igual que n0, ¿listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo tengo aquí, ojo porque como este es más grande, este de aquí será como n0 más un k. Entonces hay como un montón de términos ahí entre a sub n0 y a sub n. Entonces yo lo que voy a hacer es ir multiplicando y dividiendo por esos términos de una manera bastante hábil, ¿cierto? Para tener un montón de cocientes donde los términos sean consecutivos. Entonces simplemente pues a n, pues tengo que dividir por a n menos 1, ¿no? Para que me queden consecutivos. Luego, pues como dividí por a n más 1, pues también multiplico por a n más 1. Ahora, para que aquí me quede el cociente del que estamos hablando, pues tengo que dividir por a sub n más 2. Y ya me queda el cociente simplemente con estos índices consecutivos. Pero si divido por a n más 2, pues me toca multiplicar por a n menos 2 y así sucesivamente hasta que llegue a multiplicar por a n0 más 1 y este ya queda dividido por n0, que es este que está acá. Es decir, este vengo y lo coloco acá, este vengo y lo coloco acá, y simplemente pues voy agregando los términos que me estaban faltando. Entonces, este cociente, ¿qué pasa cuando yo hago un cociente llano de términos consecutivos? Pues yo simplemente acomodo y tengo un montón de cocientes donde sí tengo los términos consecutivos. Entonces, para cada uno de estos cocientes yo puedo aplicar esta desigualdad. ¿Sí? Porque igual todos estos índices son mayores que n0, o sea, yo voy disminuyendo justo hasta llegar a n0. Entonces, en todos puedo aplicar la desigualdad, entonces este es menor que c, este es menor que c, cada pedacito, cada cociente de esos es menor que c. En total, pues todo este producto va a ser menor que c a la cantidad de fracciones que tenga yo acá, pero pues vean que yo estoy yendo desde n-1 hasta n0. Si ustedes cuentan cuántas fracciones hay justamente n menos n0. Y esto, n menos n0, pues lo escribo como c a la n sobre c a la n0. Fíjense qué interesante.
lo que estoy diciendo es que si yo hago el cociente de dos que no sean consecutivos, ¿sí? Digamos a sub n sobre a n cero, qué sé yo, digamos por ejemplo a sub 100 sobre a sub 83, o sea, no son consecutivos. Ese cociente, digamos, queda acotado por un cociente similar, pero con la serie geométrica. O sea, aquí me queda C a la n sobre C a la n cero. Fíjense que aquí va n, n cero, n cero. Bueno, entonces simplemente esto lo voy a escribir así. Voy a pasar este de aquí para acá y lo que puedo decir es que a sub n es menor o igual que C a la n por a sub n cero sobre C a la n cero. Y esto lo tengo para todo n mayor o igual que n cero. Entonces, este numerito que está acá, voy a llamarlo k, eso al final termina siendo una constante, porque la existencia del n0 está garantizada por hipótesis, es por esto del lim sub, y yo puedo fijar ese n0, es decir, existe n0, ¿cuánto es n0? Ah, que 1001, listo, pues fijemos ahí el 1001, deje quietico ahí, y mire qué pasa con todos los índices de 1001 en adelante. Entonces, ese n sí va variando, solo que a partir de ese n0 que estoy, digamos que sea 1001. Entonces, esto al final es una constante. Esto es un número ahí que está, es decir, n0 está fijo, entonces yo llamo esa constante k. Voy a sacar raíces enésímas aquí a ambos lados. Y lo que me queda es que la raíz enésima de an es menor o igual que c, porque aquí al sacar raíz enésima, pues me queda solo la c. Y pues aquí me queda raíz enésima de este cociente que lo llame k. ¿Sí? Entonces, claro, aquí ya esto ya no es constante, aquí ya empieza a depender de n, pero ahora este sí es constante, esta es la constante c que yo fijé inicialmente. Y esto Profe, lo... Sí, allí adelante, se Alejandro. menor o igual o solamente menor estricto. Eh, bueno, es menor estricto, pero, o sea, no estoy diciendo mentiras. Puedo colocar menor estricto porque la desigualdad viene con menor estricto. Bájalo menor estricto y ahora ven por qué. O sea, el Vale. igual se me va a meter, ¿no? Pero, o sea, a veces cuando no tiene menor estricto, o sea, sí puede poner menor igual, no hay lío, pues es mejor dejarlo menor igual. Pero ese menor igual el igual se va a meter ahora, van a ver por qué. Entonces, lo que estoy teniendo yo acá, fíjense qué está pasando. Esta sucesión es menor o está por debajo de c veces esta otra sucesión. ¿Sí? O sea, ahora esto se quedó variando, ¿no? Porque estoy colocando la raíz en ese. Ahora que esté constante. Pero esta sucesión que está acá es acotada, porque nosotros ya mostramos que cuando uno toma raíces enésimas de constantes, nosotros de hecho demostramos que eso converge. No sé si alguien recuerda el valor de convergencia. Bueno, nosotros demostramos que la raíz enésima de A converge cuando n tiende a infinito a alguien, ¿No es cero? A uno. a 1. Esto ya lo demostramos. Recuerdan que escribíamos como a la 1 sobre n y tomábamos la subsucesión 1 sobre n por n más 1. Entonces supongamos que esto converge a L, esto también tiene que converger a L, pero esto lo escribíamos como a la 1 sobre n menos 1 sobre n más 1, o sea que es a la 1 sobre n sobre a la 1 sobre n más 1. Entonces este de arriba converge a L en el numerador, en el denominador también, y esto da 1, y entonces L es 1. Ahí les hice la demostración. Muchachos, matemático que se respete, o sea, no solamente tienen que saber los límites, sino que entender de dónde están, de dónde vienen las justificaciones. Bueno, pero esta sucesión es acotada. Entonces yo puedo tomar lim sub a ambos lados. O sea, y ahí cuando tomo el lim sub, ahí Alejandro se mete el igual. Porque usted puede tener, digamos, por ejemplo, que es una sucesión creciente. Entonces crece, crece, crece. Nunca va a superar esta barrera y siempre es menor estricto. Pero como se está tomando un límite, pum, en el límite puede llegar al valor. Entonces siempre que uno haga un límite o un límite superior o un límite inferior, la desigualdad se preserva, pero como con menor o igual. Entonces, por eso, si yo cuando preparé, seguro de aquí pasé allá con menor o igual. Si quieren ser más finos, pues ponen menor estricto, pero aquí sí ya es obligatorio poner el menor o igual.
Entonces el lim sub de esta sucesión es menor o igual que c por el lim sub de esta que está acá, pero esta converge, o sea, este es el mismo límite. O sea, cuando converge el límite superior y el inferior son iguales al límite, y ese límite es 1. O sea que, a lo que llego es que el lim sub es menor o igual que c. Pero por acá inicialmente, aquí se ve, habíamos dicho todo lo contrario, que la constante estaba a la izquierda del lim sub. Y estoy diciendo que la constante es mayor o igual, o sea, está a la derecha. Ahí está la contradicción. Y bueno, este se los dejo de verdad de tarea, pues es básicamente la misma, pues seguir los mismos pasos. Eh, y bueno, ahí, no, pues si esta quedó clara, la otra la van a poder ustedes reproducir sin inconveniente. Pero fíjense que es muy interesante cómo va manejando uno la información del lim-inf y del lim-sub. Y fíjense que siempre, perdón, siempre estos cocientes, cuando están acotados por una constante, eso al final lo que induce es comparaciones con las potencias de la constante. Es como el truco. Y al final, pues las potencias pues las acomodé un poco con n para que aquí me quedara constante y simplemente pues, la raíz en encima a esta otra constante. Bueno, preguntas muchachos. No, profe, seguí todo bien. Bueno, entonces, ¿qué observaciones me trae este resultado? La primera observación es que si el límite del cociente da L, entonces el límite de la raíz también da L. ¿Quién me dice por qué pasa esto? O sea, esto ni siquiera es un colorario, ¿no? Entonces para mí eso es una observación de todo lo que hicimos ahora. Claro, si quiere lo pueden enmarcar como un corolario, tal vez, si quieren. De Por la hecho, desigualdad ahorita, profe, porque los no, límites, Eso fue lo que acabamos de ver. ajá, por los límites de la raíz, pues están entre los límites de la fracción. bueno, pero además pues, es obvio que es por lo que acabamos de hacer, pero una justificación más. O sea, dígame, vea, como esto da L, entonces tal cosa da L y la otra cosa también da L, y entonces ya concluyo que está. O sea, Por el ¿cómo teorema concluyo? de sándwich, ¿no? Es Bueno, como el más. límite cuando n tiene infinito de a sub n sobre a sub n más 1 sobre a sub n da n, entonces eso quiere decir que el límite superior y el límite inferior de esta cociente es el mismo. Y por lo tanto, como está en medio los límites inferior y superior de la raíz, entonces también tiene que converger al mismo. Exactamente, muy bien, Joan. Claro, cuando el límite existe, estos dos números son iguales. Entonces, en ese caso, L, es decir, esto es una L y esto también es una L. Pero entre L y L no hay nada, entonces todo esto es una igualdad. Y entonces, como estos dos números son iguales, entonces existe el límite de la raíz y pues tiene que ser L porque ya no hay más. Entonces, exactamente, como lo dijo Joan, yo creo que no lo pude haber dicho mejor. Listo. Eh, Creo que esto en sí está como un teorema en el libro Gris Delgado, porque en el libro Gris Delgado, que es como con el que yo más sigo las clases, ahí no demuestran esto. Simplemente creo que muestran que estos límites son iguales. Pero quería mostrarles un resultado mucho más general que si está en el otro libro, que fue el que acabamos de probar. Y al final esto termina siendo básicamente, bueno, tal vez observación, tal vez soy demasiado arrogante, llamémoslo corolario. Eh, Porque si es un resultado interesante, es decir, si el límite del cociente da L, entonces automáticamente el límite de la raíz da L. Esto es interesante porque si yo estoy analizando una serie, y entonces, y esto pasa mucho sobre todo con los chicos cuando uno hace los cursos, hace los temas de series en los cursos de cálculo, los chicos de los cursos pues, cometen este error, ya les digo cuál. Tienen una serie y entonces, no sé, digamos, no sé qué serie, pero digamos, tienen una serie
Y entonces hacen límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 sobre a sub n. Entonces les da 1. Entonces, claro, uno les enseña que el criterio no decide. Entonces perdí mi tiempo. Entonces ahora se pueden hacer límite cuando n tiende a infinito de la raíz n décima de a sub n. Y ya esto sí es perder el tiempo porque les va a dar 1. Entonces fíjense que acá lo que dice, y pues bueno, yo sí le hago la salvedad a los chicos, yo no hago la demostración, pero sí les digo, cuando falla el criterio de D'Alembert, pues el criterio enunciado con el límite, entonces automáticamente va a fallar el criterio de Cauchy. Repito, los criterios enunciados como límite, o sea, cuando ustedes cogen el libro de cálculo y leen el criterio dice que hay que sacar el límite, entonces pues, si el límite da 1, el criterio no aplica, entonces ya no tiene sentido ir a ensayar el otro criterio que también dice que saque el límite. Dame un segundo. No. Ya pensé que tenía por aquí a la mano un libro de cálculo como para leerles el resultado. Pero entonces, ojo porque digamos ustedes como futuros matemáticos y como conocedores un poco más de la formalidad, digamos, de lo que está pasando, pues ya ustedes ya saben que si calculo un límite de estos y existe y me da 1, pues ya no hay nada que hacer con el otro. Ojo porque no estoy diciendo que si falla el criterio de D'Alembert como nosotros lo enunciamos, entonces va a fallar el otro. No, yo no estoy diciendo eso. Porque precisamente yo no lo enuncié como límite, sino que lo enuncié con el lin sub, o diciendo que esto está acotado para n suficientemente grande. Es bien diferente. Entonces, sí les queda de tarea buscar ejemplos para mostrar que el criterio de Cauchy termina siendo un poco más eficaz que el criterio de D'Alembert, ¿sí? Así tal y como lo enunciamos nosotros. Es decir, existen sucesiones para las cuales el criterio de D'Alembert, digamos, no permite concluir, pero el criterio de Cauchy sí, ¿sí? Cuando se enuncia los criterios con límite, digamos, no vamos a tener eso. ¿Listo? O sea, si fuera el de D'Alembert, va a fallar el de Cauchy. Como lo enunciamos nosotros, sí termina siendo un poco mejor el de Cauchy que el de D'Alembert. Sin embargo, ¿cuál es cuál es el contrapeso a eso? Que es mucho más fácil calcular límite superior de los cocientes consecutivos que de las raíces enésimas. Entonces, ese es un poquito más efectivo, pero también un poquito más difícil de aplicar. Este es más fácil de aplicar, pero quizás en algunos casos no sea suficiente. ¿Listo? Entonces, pero les digo, tarea, consultar los ejemplos. ¿Sí, sí quedó clara digamos, como las observaciones que estoy queriendo hacer respecto a estos dos criterios? Sí, señor. Ok. Sí, señor. Cuéntenme cuando ustedes vieron cálculo 2, o sea, ¿les mencionaron esto que estamos hablando? No. No sé. Que algún criterio No, puede profe. ser mejor que otro. ¿Y cómo les enunciaron los criterios? No, ¿Como límite? solamente lo denunciaron y ya pues uno lo aplicaba normal, pero no fue, Pero, digamos, que digamos este es más sencillo que el otro, así pues, no, por mi parte no, pues en mi curso. ya, ok. Bueno, no, está bien, porque por eso luego hace un curso de análisis donde va como con más cuidado. Pero ¿cómo enunciaron los criterios? ¿Como límites? O sea, calculando límites, normal. Ah, sí, profe, sí, que hay que calcular el límite, eso y tal. Ok. Vale, gracias, Joan. Es que para mí sí es bien importante como esa observación. Por supuesto que uno, digamos, los típicos ejercicios o ejemplos o series que uno analiza en los textos y que además sirven para, digamos, hacer contraejemplos y analizar teorías más complejas, pues generalmente uno toma límites, ¿sí? Es decir, no es como lo más cómodo. Pero ni siempre tiene que existir el límite y ni siempre, digamos, decir, hay que tomar el límite. Basta simplemente con hacer el límite superior. Muchachos, ¿ustedes me escuchan? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Que dijo que Hermes abandonó la reunión. Sí, lo que pasa es que en el computador, que es donde yo estoy como viendo que todo esté bien, se me desconectó. Ahora espero que no se haya parado la grabación, creo que no, pero bueno.
Regálame No, un profe. segundo, yo me uno otra vez con el equipo. Es que como a veces yo escribo y la grabación se demora, entonces ahí me doy cuenta qué tan retardada está digamos, la señal para ustedes. Bueno, vamos a analizar este tema que me parece a mí súper interesante, que es la conmutatividad en las sumas infinitas. Es decir, supongamos que tengo una suma y converge, no sé, digamos, la suma da 1, y si yo cambio el orden de los sumandos, ¿será que converge? O sea, son dos preguntas. ¿Será que converge? ¿Será que tal que yo cambie los sumandos y ya no converge? O que cambie los sumandos y converja, pero ya no converja a 1, sino que converja a 2. O sea, que pasen cosas así como extrañas. Entonces, eso, digamos, ese tema o esas preguntas se pueden analizar, y de hecho hay teoremas. Solo voy a hacer dos teoremas. Eh, no sé si en el libro que está un poco más ampliado hay más resultados, tal vez algo otro más, no sé. Pero con estos dos es más que suficiente como para entender qué pasa y analizar y por lo menos tener un poquito de conocimiento en este tema. De hecho, creo que en la descripción del curso o en el programa oficial del curso este tema no aparece, pero me parece un desperdicio no hacerlo. O sea, ya hemos hecho un montón de teoría, estamos muy cerca digamos, de obtener este par de resultados. Déjenme, voy a revisar un momentico el programa oficial del curso en la página del departamento. Aquí, axioma, racionales, series numéricas, pasos completos, funciones, no mencionan ni el teorema de Riemann ni la conmutatividad. No, bueno, entonces esto va a ser un bonus extra en el curso. Pero sí vale la pena que lo conozcan. Entonces, ¿cuál es la idea? Supongamos que yo tengo una serie, entonces ella se llama conmutativamente convergente si cuando yo permuto los términos, fíjense que una permutación es simplemente una biyección, en este caso de los naturales en los naturales. Y cuando yo los sumo, siguiendo ese nuevo orden, pues que la serie también converja. Ojo que ni siquiera me estoy preocupando porque esta suma y esta suma me vayan a dar lo mismo, al menos que converja, ¿sí? Porque, repito, son dos preguntas diferentes y la convergencia, pues siempre al final termina siendo un poquito más importante que a qué valor converge. Entonces, claro, cuando uno en la escuela le dicen, vea, es que A1 más A2 más A3 es lo mismo que A2 más A3 más A1, pues simplemente lo que uno ha hecho es permutar, es decir, en la posición 1 pasó a la 2 pasó a la 3 y la posición 3 pasó a la 1. Entonces, si yo permuto los índices, es decir, donde esté el índice 1 coloco el 2, entonces ahí aparece a 2, donde esté 2 coloco a 3, entonces ahí aparece a 3, y donde esté el 3 coloco el 1, pues esta suma, digamos, se convierte en esto. Claro, son iguales, ¿no? Porque eso es lo que uno le enseña en el colegio. Solo que ahora la permutación o el reordenamiento, pues lo tengo que hacer con todos los naturales porque la suma es ahora infinita. Entonces, pero es el mismo concepto de conmutatividad, solo que esto es una conmutatividad un poquito más amplia. Bueno, el primer teorema dice lo siguiente. Si yo tengo una serie que es absolutamente convergente, entonces ella es conmutativamente convergente y además las sumas coinciden. Es decir, usted permuta y converge, pero además converge exactamente al mismo valor. Y no importa pues la dirección que yo esté usando. O sea, usted tiene una suma que converge absolutamente, usted reordena como quiera, es decir, cambia de posición pares, impares, o lo comprimos, o bueno, qué sé yo, aleatoriamente, como lo quiera. La suma que le queda converge y converge al mismo valor. Ahora, lo interesante es que cuando no está tan acostumbrado a, a las sumas finitas, que uno sabe que pasa esto, que para uno inicialmente este resultado no es interesante, es decir, es como esperado más bien. Entonces uno dice, bueno, pues sí, pues es como lo más lógico, usted tiene unos números que están sumando y dan 1, pues cámbiale un poquito el orden, pues debería también sumar 1.
pero repito, son dos cuestiones de trascendencia. Una que converge y que converge al mismo valor. Bueno, la demostración la voy a hacer en dos casos, o en dos partes más bien. Vamos a suponer primero que los a sub n son todos positivos, ¿sí? Esto pues para quitarme el lío de que como, o sea, la serie es absolutamente convergente, o sea que la suma con valores absolutos converge, pero la serie inicial pues también converge, pero no tiene por qué converger al mismo valor que la de los valores absolutos. Entonces, voy a pensar que ella es positiva para no enredarme con los valores absolutos. Entonces, la sucesión de sumas parciales de la permutación la voy a llamar Tn, pues es no decreciente. O sea, esta suma igual es una suma de números positivos y cada vez que usted le suma un número positivo nuevo, pues eso o se mantiene igual si es cero o crece. Entonces, esta sucesión, pues las sumas parciales, son no decrecientes. Para mostrar que converge, pues es suficiente con ver que eso está acotado superiormente, ¿no? O sea, si tengo una sucesión no decreciente acotada superiormente, tiene que converger por la completez de números reales. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a considerar una suma parcial. Entonces, la suma parcial hasta el enésimo término, pues es sumar los primeros n términos de esa serie, solo que no es sumar a 1, a 2, a 3, sino el que le tocó al 1, o sea, en la permutación, el que le tocó al 2 en la permutación, hasta que le tocó al n en la permutación. Supongamos que n vale 3, supongamos que t sea 3, entonces yo voy a mirar los primeros 3. Los primeros 3 puede ser el a sub 10, el a sub 7 y el a sub 15, por ejemplo. Esos pueden ser los primeros 3. O sea, estoy suponiendo que phi de 1 es 10, que phi de 2 es 7 y que phi de 3 es 15. Entonces ahí, digamos, esa sería la suma parcial de los primeros 3. Pero fíjense que eso es menor o igual que hacer todos los términos, sumar todos los términos a 1 más a 2 a más 3, hasta un cierto m, de tal manera que yo cubra todos estos índices. Entonces, ¿cómo escojo el m? Pues miro los índices y escojo el más grande. Entonces tomo m como el más grande de todos esos índices, phi 1 está phi n, y entonces todos estos sumandos van a estar acá, y obvio que hay un montón más, pero pues esto es más grande, ¿sí? Entonces en el ejemplo que hice ahora, voy a escribir por acá, como para que quede. Supongamos que la tercera suma parcial es a sub 10 más a sub 7 más a sub 15. Bueno, el índice más grande es el 15, entonces esto es menor o igual, trivialmente, que a 1 más a 2 más a 3 más a 4 más a 5 más a 6 más a 7 más a 8 más a 9 más a 10 más a 11, bueno, hasta a 15. ¿Y por qué sé que es más grande? Pues porque vean, el a 10 está, el A7 está y el A15 está. Y además de que están ellos, hay un montón de términos positivos más. Entonces, esta cantidad aquí es mayor. O igual, si es que todos los otros son cero, no sé. ¿Eso quedó claro? Sí, profe. Esa es la parte más difícil. Esa es la parte más difícil de la prueba. Entonces, porque fíjense que, repito, esta serie, que son las sumas parciales de la permutación, o de la serie permutada, van creciendo porque al final sumo y sumo números positivos o no negativos más bien. Entonces basta con ver que ella está acotada superiormente. Ya está acotada superiormente por estos números, pero no está acotada superiormente por una constante. Entonces, ¿qué hago? Pues claramente Tn va a ser menor o igual que el sub de todas esas sumas. Pero el sub de todas esas sumas es el límite de la serie, porque ya estoy suponiendo que la serie es absolutamente convergente. Esto sí es un número, esto es un número A. Entonces, que esta serie converge a 2, listo. Entonces, todas estas sumas parciales son más pequeñas que 2. Entonces, pues ya, pues las sumas parciales están acotadas superiormente, entonces convergen por completitud, y pues, es decir, esa suma, que es el límite, pues va a ser menor o igual que la acotación. Entonces ya tengo que esta serie converge, pero además la suma es menor o igual que la suma de la serie que estaba sin permutar. Entonces, pues ya, pues lo único que me tocaría es hacer la otra desigualdad, pero es análoga. Simplemente, pues tomen a 1 más a 2 hasta a n,
y sumen con A de Φ1 más A de Φ2 hasta A de Φm, de tal manera que aquí en esos índices Φ1, Φ2, Φm estén todos de 1 hasta n y ya hacen el sub. O sea, es la misma idea. O si quieren pueden cambiar phi, lo cambian por su función inversa, por eso es importante que sea una biyección, y entonces va a tener la otra desigualdad. Y bueno, entonces ahí eso me dice que son iguales. Ahora, eso pasa cuando la serie no va cambiando de signo. Ahora vamos a ver qué pasa cuando cambia de signo. Entonces, para analizar el caso general, ya este truco lo hicimos en la clase anterior, voy a tomar la parte positiva y la parte negativa de la serie. Recuerden que cuando la serie es absolutamente convergente, para demostrar que de hecho, de eso soluciones para mostrar que la serie convergía, nosotros tomábamos las partes positivas, que es simplemente tome la misma sucesión y en los negativos ponga ceros, o sea, quite y ponga ceros, que es solo con los positivos, y aquí más o menos lo mismo. Quite los positivos, ponga ceros y deje los negativos, y bueno, póngale un signo menos para que quede positivo. Entonces, estas dos series suman un poco menos que la de valores absolutos y por tanto estas convergen. Entonces, pero eso fue lo que probamos la clase anterior. Entonces, la suma de las partes positivas y la suma de las partes negativas son convergentes y, de hecho, esta sumatoria es la sumatoria digamos, la sumatoria de las partes positivas restando las negativas. Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago una biyección? ¿Qué pasa cuando yo permuto los índices? Pues de manera inmediata quedan permutados los índices de las pares, de las positivas y de las partes positivas y las partes negativas. Es decir, dada esta biyección, aparecen otras dos biyecciones que lo que hacen es permutar sobre las partes positivas y sobre las partes negativas. Y obviamente, pues, esta suma va a ser igual a esta suma. O sea, la suma de la permutación va a ser igual a la permutación de las partes positivas menos la suma de la permutación de las partes negativas. Solo que ahora estas sumas son solo de términos positivos, entonces ahora yo sé que estas son iguales y estas de acá, por la prueba que hice ahorita, también son iguales. Y entonces, pues ya, o sea, como digamos, ya analizando ya estos por aparte, ya la permutación no afecta ni la convergencia ni el valor de convergencia, pues tengo estas igualdades y por tanto, digamos, estas series, pues esta serie converge, las restados convergentes y son exactamente iguales a la suma original. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Sí fue, o sea, ¿se entendió más o menos sobre todo esta segunda parte? ¿O tiene alguna inquietud? No sé. Profe, a mí no me queda muy claro por qué la igualdad de la sumatoria de los A sub n es igual a la diferencia de esa sumatoria de P sub n con Q sub n. No he entendido. Pero fue lo que hicimos la clase pasada, ¿no? O sea, a ver, veamos las definiciones. P sub n se define como el máximo entre AN y 0. Y Q sub n se define como el máximo entre menos AN y 0. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una serie. Vamos que la serie sea 1, bueno, va a ser una suma finita, pero pues ustedes ahí me van a entender. Entonces digamos que es 1 más un medio, menos un tercio, menos un cuarto, más un quinto, más, no, voy a poner aquí menos. Estoy poniendo los signos ahí aleatoriamente. Entonces menos un séptimo, más un octavo, menos un noveno, menos un décimo, menos un onceavo, bueno, así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, esto sería como la de los AN. Ahora vamos a hacer cómo se ve la suma de las partes positivas. Entonces, entre 1 y 0, ¿quién es más grande, Catalina? El 1, Entonces, aquí queda 1, más. Entre 1 medio y 0, ¿quién es más grande? un medio, 1 medio. Entre menos un tercio y 0, ¿quién es más grande? 0, 0. Entonces, fíjense que lo que hago es, cuando haya un negativo, pongo 0. Más un quinto. Bueno, creo que este ejemplo que hice es pésimo porque
porque la serie de valor absoluto no es convergente. Bueno, yo soy muy perfeccionista, entonces por favor permítame poner cuadrados acá para no decir, es decir, es un ejemplo, pero no quiero decir cosas falsas. Entonces aquí el 1/5, 1 sobre 5 al cuadrado queda atrás y esto es un negativo, entonces aquí coloco 0, este lo dejo igual y esto es 0, 0, 0. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí, señor. Listo. Entonces, la idea es que esto converge, digamos, a un valor A, o un valor, llamémoslo P más bien. Ahora vamos a ver cómo luce la de los negativos. Entonces, entre -1, porque tengo que tomarle aquí un menos, entre -1 y 0, ¿quién es más grande? El 0. El 0. Aquí va 0 más. Entre -1 sobre 2 a la 2 y 0, ¿quién es más grande? 0. 0. Listo. Más. Entre menos 1 sobre 3 a la 2 y 0, ¿quién es más grande? 1 sobre 3 a la 2. Exactamente, 1 sobre 3 a la 2. Entonces vean qué hace esta serie. Donde hay positivos deja ceros y donde hay negativos le deja el valor absoluto. Aquí me queda menos un tercio, aquí me quedaría más 1 sobre 4 a la 2 y creo que me queda 0 más 1 sobre 7 a la 2 más 0 más 1 sobre 9 a la 2 más 1 sobre 10 a la 2 más 1 sobre 11 a la 2 y así sucesivamente. Y esto converge a un valor Q. Ahora, regálame un segundo, vamos a tener un poquito de espacio. Pues eso es lo mismo que decir el valor absoluto, ¿no, profe? La sumatoria del valor absoluto. ¿Ya No, suene? no, pero ¿en ¿No? dónde? O sea, ¿acá arriba o acá abajo? O sea, no, la resta, que uno toma la sumatoria de P. Ah, Esta. no. No, Estamos porque poniendo. vea que donde hay positivos se quedan ceros. Vea que aquí este se Sí, vuelve, que no. o sea, claro, lo que sí puedo decir es que la sumatoria de Pn más la de Qn, pues esta sí es la de los valores absolutos. Esta sí es 1 más 1 sobre 2 a la 2 más 1 sobre 3 a la 2 más... Esta sí es la de los valores absolutos, que converge, pero eso no es lo que yo quiero hacer. Lo que yo quiero hacer es la sumatoria de los Pn restando la sumatoria de los Qn. Entonces, si hago esta resta, ¿qué me queda? Pues me va a quedar 1. Háganlo, digamos, término a término, ¿sí? Recuerden que esto yo lo hago es con sumas parciales, que son finitas, entonces lo puedo hacer término a término, pero aquí estoy siendo un poco más laxo. Entonces aquí me queda 1 menos 0 da 1, 1 sobre 2 a la 2 menos 0 da 1 sobre 2 a la 2. Al 0 le quito menos 1 sobre 2 a la 3, entonces me queda 1 sobre 2 a la 3, perdón, 3 a la 2. Yo ahora mismo suene, profe. La sumatoria suene. Exactamente. Entonces, este da la original. Es que esto fue lo que me preguntó Catalina, que por qué esto era igual. Sí, es que la estaba confundiendo con la suma, pero ya me di cuenta que esa es los valores absolutos. No. Lo que pasa es que cuando uno habla de la parte positiva y la parte negativa, uno se confunde porque la parte positiva pues es positiva, pero la parte negativa también es positiva. Pero se llaman así, parte positiva y parte negativa. La verdad es que es más fácil trabajar con cosas positivas siempre. Y si algo, pues como aquí, pues si necesitamos simplemente restamos, ¿sí? Porque los resultados, digamos, es más fácil cuando las cosas son solo positivas, porque, por ejemplo, uno sabe que estas sumas, ¿cierto? Como son todos de términos positivos, entonces esto es no decreciente, que ese es el truco, ¿no? En cambio, si me pongo a decir que todo es negativo, entonces me tengo que decir que es no creciente, entonces me tengo que buscar la cotación inferior, entonces es como para siempre trabajar con supremos y máximos y no estar yendo para allá y para acá. Y es más fácil luego restar. Cuando ustedes vean el curso de integral de Lebesgue,
uno descompone las funciones también en parte positiva y parte negativa. Bueno, en este curso también creo que por allá más adelante vamos a hacer un par de ejercicios donde se hace eso. Entonces, bueno, a tomar un minuto aquí, perdón que me salga el tema. De una función f de x, y entonces usted define la parte positiva de x como el máximo entre f de x y 0, y define la parte negativa como el máximo entre menos f de x y 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted tiene una gráfica así, digamos, que sería f, y entonces la parte positiva viene 0, viene aquí igualita, 0, y viene aquí igualita, y este sería el f más. Y si va a analizar la parte negativa, entonces pues ella queda arriba, pues voy a dibujarla abajo para que se vea un poco más fácil el dibujo. Viene aquí negativo, 0, negativa, 0. Esto en realidad sería menos la parte negativa. Si yo quiero pensar en la parte negativa, pues como la definí arriba, me toca reflejar. Entonces sería como que ella viene así, luego viene por 0, luego viene así y luego viene por 0. Esto sería f menos. Pero pues, digamos, voy a borrar la parte naranja. Ahí ustedes ven claramente en el dibujo que si yo hago f más y le sumo menos f menos, pues vuelvo y recupero f. O sea, f más menos f menos es f. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Catalina? Sí, señor. Sí, vale. Sí, profesor. Claro, porque es que el truco es que mientras el uno toma un valor, el otro se vuelve cero. Entonces en la suma digamos, no estoy afectando nada. ¿Qué es lo que pasa aquí? Vean, por ejemplo, usted se para acá, aquí está la parte negativa, pero le sumo cero, entonces sigue la parte negativa, que era como venía la función. Pero aquí la parte positiva es igual a la función y la parte negativa se vuelve cero. Entonces la suma deja la función como tal. Entonces en la suma queda, digamos, la suma del menos la parte negativa, ¿no? Bueno, muchachos, sí, como les decía, creo que por allá más adelante nosotros vamos a hablar un poquito sobre esto con funciones, pero en el curso integral de LEVEX sí es una técnica súper usada, partir las funciones en parte positiva y parte negativa. Y cada una de ellas son funciones positivas, entonces con ellas uno hace los resultados para funciones positivas y si quiere hacerlo para cualquier función, se lo aplica a la parte positiva, se lo aplica a la parte negativa y pues necesita que esa propiedad sea lineal y ahí ya lo tiene para todas las funciones. Entonces, como digamos, esos trucos, digamos, estrategias que uno usa en los cursos de análisis. Bueno, y para terminar la clase de hoy voy a hablar del teorema de Riemann. El teorema me parece eh, extremadamente hermoso. Es decir, la primera vez que yo lo vi, no lo creía. ¿Y por qué no lo creía? Porque esto que aparece acá es lo que le dice a uno la intuición. Pues obviamente que tocó demostrarlo, pero les decía, uno no encuentra esto sorprendente. Ah, usted tiene una suma, bueno, sí, infinita, pero pues reordénela y pues le da la misma suma. Entonces es lo que dice la intuición porque venimos nosotros trabajando en un mundo finito. Pero este teorema es increíble. Dice que cuando una serie es condicionalmente convergente, y yo no definí condicionalmente convergente, pero no sé si alguien se acuerda de su curso de cálculo, ahora le doy la palabra a alguien, pero cuando ella es condicionalmente convergente, entonces para cualquier número real que usted escoja, usted puede encontrar una permutación tal que la suma de la permutación le da R. Bueno, alguien que me recuerde qué es condicionalmente convergente. Que converja, pero que en valor absoluto diverja. Es muy bien, José Esteban. Voy a escribirlo acá, voy a escribir aquí, definición. No sé por qué se me olvidó decirlo. Si la suma de su n diverge, no, converge, perdón. Y la sumatoria, o sea que no es absoluto, es convergente, pero no absolutamente convergente. Converge, entonces decimos que la serie es condicionalmente convergente.
Bueno, mientras termino de escribir acá y acomodar en el archivo, cuéntame qué opinan ustedes de ese resultado. Algo tiene que hacerles pensar, es decir, ¿les parece normal, trivial, asombroso, no creíble? ¿Qué opinión tienen ustedes? Eh, Sí, adelante, profesor. Personalmente, y de hecho, este es mi teorema favorito en matemáticas hasta el momento. Ah, tú ya lo conocías. Sí, profe. Ah, ok. ¿Sabes cómo se demuestra? En el libro de Lima hacían una demostración que es relativamente sencillo. No recuerdo los detalles en este momento y no podría seguirla, o bueno, hacerla, pero una vez sí la llegué a leer. Ah, bueno, listo. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más que nos dé su opinión, muchachos? Uy, perdimos dos personas en la clase. Habían 14 conectados, ahora hay 12. Alguien lo venció el sueño. Eh, a ver, muchachos. Lina Marcela, buenos días. Aló, Lina. Buenos días. Oh, volvió Gayler. Gayler, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Se te cayó la Sí, conexión? profe, me da caída. Sí, Ah, ok. Bueno. ¿Hasta qué momento de la clase llegaste? llegué hasta que Catalina preguntó y vos acabaste de explicar Eso fue hace rato. sobre... Sí, Gayler, ¿tú qué opinas de esto que te voy a decir? Yo tengo una suma, una serie, una suma, eh, y de pronto yo puedo cambiar el orden y que la suma me dé pi. Y después cambio otra vez el orden y la suma me da 1. Y después puedo cambiar el orden y la suma me da raíz de 2. ¿Tú crees que se puede hacer o...? con los mismos términos, si estás sumando, Sí, 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 claro. Entonces, sería como muy raro que pase. No sé, ¿por qué? ¿Por qué te parece raro? porque, porque digamos, si solo estamos sumando o restando los mismos términos, no Sí, debería afectar el el orden, porque al resultado. final son reales. Ok, vale, gracias, Gayler. Dina Marcela, ¿ya, ¿ya volviste? Sí, profe, dime. No, pues cuéntame bien. ¿Tú estás en la clase? ¿Viste que estamos discutiendo, cierto? Sí, profe, sí, sino que pues tuve un problemita a la hora de entrar, entonces entré como a las 7:20, algo así. Ah, bueno, pero esas discusiones de hace 3 minutos. Sí, ¿Tú sí, qué sí, opinas de lo que le pregunté a Gayler? pues yo, pues analizando, yo creería que podría ser posible. Sí, pero ¿no te parece como raro? Sí, obvio, es súper raro, pero si yo por lo menos tengo los términos, o sea, yo sé que el primero va a ser a sub 1, luego va a ser a sub 1 más a sub 2, luego a sub 1 más a sub 2 más a sub 3. Si a sub 2 cambia, entonces pues o sea, el tercer término también va a cambiar. Entonces no creo que me den lo mismo. Pero al final son los mismos números, tú solamente estás cambiando el orden en que los sumas. O sea, porque tú puedes sumar a 1 más a 2 y luego sumarle la 7, pero el a 2 tienes que sumarlo en algún momento. O sea, tú no puedes ni dejar de sumar ni de colocar sumandos nuevos. O sea, son los mismos números, solo que los sumas en otro orden y entonces ya te tiene que dar otro número. Pues sí, también. Bueno, vale, gracias por tu participación. Vale, profe. No sé, alguien más. De pronto, José David, ¿estás por ahí? Sí, profesor. ¿Tú conocías el teorema? Sí, lo conocía. Desde el primer semestre yo creo que lo mencioné cuando vimos con usted fundamental.
Bueno, Más o tal menos, vez, pero bueno, es obvio que no lo demostré. Sí, puede ser que yo lo haya obviamente. comentado. Sí. Es No, pues interesante. me Bueno, gustó en su momento, me sorprendió en su momento, pero al final, pues vi una demostración y pues eh, por la complejidad de la misma no me pareció luego tan sorprendente el teorema. O sea, es como más bien un juego de desigualdades y al final, pues sí, todo cuadra, pero pues interesante, pero no diría que algo muy importante. bueno, ok. Bueno, gracias, José David. Bueno, claro, creo que algunos de ustedes ven el curso de matemática fundamental conmigo y pues, siempre lo menciono porque creo que es como chévere este tipo de cosas que logran sorprender un poco y para los que les gusta la matemática, pues digamos es como otra razón, otra motivación adicional para seguir estudiando. Bueno, voy a hacer la prueba. eh, no la voy a redactar, voy a explicar las ideas y pues como ya lo dijo José Esteban, pues en el libro de Lima, entonces todos están las pruebas. Y, pues, yo voy a seguir las mismas ideas de las pruebas, por supuesto. Pero la demostración no es complicada. Entonces vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Entonces, digamos que hay que hacer un par de observaciones. La primera observación que voy a hacer es que como a sub n converge, entonces estos términos que yo voy sumando tienen que converger a cero. Recuerden que ese fue como el primer resultado que vimos sobre series convergentes, que les decía yo que podía actuar como una especie de criterio de divergencia, que si a sub n no converge a cero, pues la serie ya pierde toda posibilidad de ser convergente. La segunda observación es que la sumatoria de los valores absolutos de A sub n, eh, esto nunca lo había escrito, pero pues entiendo que creo que me pueden entender. Recuerden que esto al final es una sucesión, es la sucesión de sumas parciales. Y esa sucesión de sumas parciales tiene que converger a infinito porque ella es creciente. Si crece y no está acotada, entonces no converge. O si una sucesión crece eh, y no está, y entonces converge si solo si está acotada, y entonces si no está acotada tiene que ir a infinito. Entonces voy a permitirme usar esta simbología para decir justamente eso, ¿no? Pues que el límite de las sumas parciales da infinito, porque este símbolo sí lo hemos usado, sí lo definimos. Pero pues simplemente creo que ustedes, digamos, entienden. Ahora, que eso pase, eso quiere decir que estas dos series, vamos a llamarla, bueno, la de términos positivos también va a dar infinito y la de términos negativos también va a dar infinito. O sea, las partes positivas y negativas necesariamente tienen que ir a infinito, infinito. Fíjense que Q sub n son como los... Bueno, de hecho, es que no quiero trabajar con los mismos, pero... Bueno, va a dejarlo así. ¿Listo? O sea, las partes positivas, o sea, si yo sumo solo los positivos o sumo solo los negativos, pues una va para infinito y la otra va para menos infinito. Necesariamente, ¿sí? Una de estas no puede converger a algo constante. Vuelve y juega, estas sucesiones son crecientes. O sea que si no convergen, tienen que dar infinito. O sea que la única posibilidad es que si alguna de estas converja, entonces la otra también tiene que necesariamente converger. Eso se los dejo un poco para que lo piensen, pero simplemente para que vean, digamos, lo que uno analiza es lo que hemos hecho siempre, y es que esta suma, que si es finita, al final se descompone como esta diferencia. Entonces, si una de estas es finita, pues pasan para el otro lado y les queda que la otra es finita, y si estas dos son finitas, pues entonces esta tiene que ser finita. Eso es como, digamos, el razonamiento. Pero se los dejo para que lo analicen con mucha calma, digamos, ya después en sus casas o cuando estén repasando. Entonces, la idea es la siguiente. Vamos a ubicar por acá la recta real. Esta es la recta real. Y vamos a ubicar el número R, donde yo quiero que la suma de converge. Entonces yo quiero que la suma converja aquí a R. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a sumar
Lo que aquí sí es donde no voy a usar exactamente los PN y los QN, sino que voy a decir que AN, no, AN es la serie original. Vamos a llamarla BN, o más bien, no. Vamos a llamar B sub N, es la subsucesión de términos positivos. Voy a colocar términos mayores iguales a 0 de A sub N. Y vamos a llamar C sub NK la subsucesión de términos negativos de la sucesión. O sea, lo que voy es como a meter aquí en una lista los que son positivos y en otra lista los que son negativos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a ir sumando, yo voy haciendo B sub NK1 más B sub NK2 más B sub NK3. Entonces voy a ir sumando, fíjense que estoy sumando solo positivos. Y yo sé que esto converge a más infinito. Entonces, como eso converge a más infinito, en algún momento yo tengo que estar después de R. O sea, yo tengo que superar la barrera de R, porque si no, eso no puede converger a infinito. Entonces, lo que voy a hacer es parar justamente antes de que eso suceda. Entonces, voy a sumar hasta B sub NK, ¿sí? En algún momento. De tal manera que esta suma en este momento es menor que R, pero cuando le sumo el B sub NK más 1, bueno, pues, creo que esto creo que me te voy a poner el índice del índice, no quiero como complicarme tanto. B sub N sub K más 1, digamos. Entonces, en ese momento ya me paso a R. O sea, la suma tiene que pasar a R en algún momento, lo que estoy es ubicando justamente el momento en el que eso pasa. Entonces, vamos a llamar a esta suma T sub K. Entonces viene la suma T sub K, viene por acá. Bueno, voy a ponerla, está a la izquierda, digamos. Y en el momento que le sumo el siguiente término, que sería la siguiente suma, la suma TK más 1, me paso, ¿sí? Entonces fíjense que esta distancia, bueno, voy a borrar esto que está acá abajo, porque creo que ya me entendieron la idea. Esta distancia que está acá, entre T sub K y T sub K más 1, es justamente pues esa cantidad que yo sumé. Entonces, si yo quiero medir esta distancia, es justamente B sub N sub K más 1. Entonces, pero ahí me pasé, ¿cierto? Ahora, claro, entonces vamos a ir chequeando un poco las diferencias o las distancias que hay a ver. Entonces, voy a anotarlas por acá. Entonces, esta distancia, que sería el valor absoluto de T sub K menos R, pues obvio que va a ser menor que B sub N sub K más 1, que fue el que yo sumé, que fue el juego. Pues. Perdón. Toda esta distancia aquí es B sub NK más 1 y este pedacito pues es más pequeño, pues va a ser menor o igual si lo quieren. Entonces simplemente menor o igual que B sub K más 1. Entonces, ¿qué pasa? Como me pasé, pues voy a empezar a sumar los negativos. Entonces ahora empiezo a sumar los negativos. Entonces empiezo a sumar acá. Voy a sumar T sub K más 1 y le voy a sumar el primer negativo. Entonces, claro, el punto se corre a la izquierda. A lo mejor me toca sumar muchos negativos para irme corriendo a la izquierda, no sé. Entonces, ahora voy a borrar esta flechita acá. Y entonces voy a indicar un 9 por acá. Entonces, pues, le estoy sumando los C sub N2 hasta que le sumé un C sub NE. Bueno, R ya lo estoy diciendo, C sub NP, digamos, ¿cierto? Entonces, de tal manera de que yo estoy a la derecha de R, pero en algún momento tengo que irme para la izquierda de R, porque recuerde que la suma de los negativos da menos infinito. Entonces, supera cualquier barrera que esté a la izquierda. Entonces, en algún momento por acá,
Estoy en la suma, estaría aquí en T sub K más 1, más, no sé, vamos a llamar a esta suma S sub P. S sub P más 1 sería, porque le sumo uno más. Y esta distancia que está acá es justamente C sub N sub P más 1, que fue el que yo sumé. Ahora, eh, ¿cuál es la distancia ahora entre esta nueva suma y R? Entonces, digamos, por un lado teníamos que T sub K menos R era menor o igual que D sub NK más 1, pero ahora la nueva suma, que es el T sub N, no, T sub K más 1, más S sub P más 1, menos R va a ser menor que C sub N sub P más 1. Pero ahora estoy a la izquierda, entonces ahora empiezo a sumar otra vez positivos para correrme a la derecha. Empiezo otra vez a sumar positivos. En algún momento me voy a pasar de R y en el momento que me pase empiezo a sumar negativos para correrme a la izquierda. En algún momento me pasa y así sucesivamente. Ahora, lo único que me tengo que garantizar es esas sumas parciales van a ir alternando entre a la derecha y a la izquierda de R. Lo que necesito ver es que efectivamente pasa lo que dibujé, que cada vez estoy más cerca. Pero fíjense que las distancias entre esas sumas, va a llamarlas, voy a poner aquí, sumas parciales alternadas, y R, pues van a ser menores o iguales que o los términos B sub NK o los términos C sub NP. Pero en cualquier caso, los dos tienden a cero. ¿Sí? Si quieren pueden poner el máximo de esos dos, pero a medida que los índices crecen y necesariamente los índices van a crecer, pues esas distancias se van haciendo cada vez más pequeñas. Y entonces eso hace que la suma puesta en ese orden se acerque a R tanto como yo quiera. Esa es la demostración. Me disculpan si fui un poco desordenado. Eh, si leen el libro es como una demostración muy hablada. De hecho, yo aquí estoy usando desigualdades y simbologías. Pero la prueba en realidad es así de simple. Voy a repetirla. Estoy en R, entonces empiezo a sumar términos positivos. Eso me hace que me corra a la derecha. En algún momento, por primera vez, me paso de R. Entonces ahora empiezo a sumar negativos para correrme a la izquierda. En algún momento me paso por primera vez a R, pero pues hacia el otro lado. Y como estoy a la izquierda, entonces empiezo otra vez a sumar positivos. Siempre me voy a tener que pasar a R y luego empiezo a sumar negativos y así sucesivamente. Cada vez que yo hago ese paso sí, de intentarme pasar a R, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, la distancia entre la suma parcial, esa suma parcial, y R va a ser menor o igual que alguno de los términos a su n. ¿Sí? Y estos a su n están convergiendo a cero. Eso es lo que dice. Entonces las distancias se hacen cada vez más pequeñas y por tanto converge a R. Esa es la prueba. De pronto, como dijo José David, una vez que uno ve la prueba, pues eso no tiene nada de sorprendente, porque simplemente lo que hago es ir ajustando para ir navegando alrededor del número R. Y la forma en cómo lo hago, que cada vez que me paso por primera vez, ahí justo empiezo a sumar los negativos, o cada vez que estoy a la izquierda por primera vez, justo ahí empiezo a sumar los positivos, pues me permite controlar qué tan cerca estoy de R. Y necesariamente cada vez más cerca. Bueno, muchachos, esa es la prueba. No sé si hay alguna pregunta. No, profe, muy clarita la demostración. Pues faltaría la formalidad matemática, Sí, pero como les digo, lean el libro. O sea, mi está muy sugerencia es bien. que lean el libro o que intenten ustedes escribir la prueba. Pero no es más que lo que acaba de decir. Yendi, ¿todo ok con la demostración? Sí, señor. Bueno, muchachos. Bueno, entonces con esto terminamos nuestro estudio de sucesiones y series. Déjenme, yo reviso un momentico la parcelación. Yo siempre estoy muy atento de seguir el orden que planteamos al inicio del curso. Creo que como a la primera semana yo cambié un poquito el orden porque nos rindió un poco en las primeras clases. Entonces le di tiempo a otros temas
que tal vez los iba a hacer como muy a la carrera, y creo que uno fue soluciones y series. Creo que le aumenté una clase y por allá en límites también aumenté una clase. Entonces, bueno, con eso terminamos digamos, la tercera unidad temática. Hemos visto, o bueno, hablamos sobre conjuntos finitos e infinitos, hablamos sobre números reales, sucesiones y series de números reales. Lo que vamos a empezar la próxima semana es conceptos nuevos como conjuntos abiertos, cerrados, adherencias, acumulaciones, compactos. Y entonces ahí digamos que sí va a ser importante que dedique tal vez un poquito más de tiempo de estudio, porque pues, yo sé que todos esos temas de cierta forma ustedes los conocían, y también de pronto eso hace como que de pronto se puede avanzar un poco más, pero ya en topología tal vez puede que empiecen a aparecer cosas muy nuevas para ustedes. Entonces ahí mi recomendación, lean mucho el libro, o los libros, ojalá si puedan de pronto leer el libro de Ruin, el libro de Apóstol, los libros de Lima, para afianzar mucho los conceptos que hay. Ahora, en esa parte va a ser muy, muy importante manejar las definiciones, es decir, definición de punto de adherencia, o sea, no es como me parece que es que el epsilon, no, tiene que, o sea, uno debe conocer las definiciones de manera exacta y sin, digamos, sin cabida a dudas. Hay unas definiciones que son para todo epsilon, entonces existen epsilon, entonces no tener esas confusiones. Entonces, mi sugerencia, leer mucho. Bueno, espero más o menos 2 semanas para trabajar topología de números reales y luego ahí ya empezamos funciones y creo que nos quedaremos el resto del curso trabajando con funciones. Vamos a hacer un repaso muy, muy formal de todo lo que ustedes ya conocen, límites, continuidad, derivadas, integrales. Y ya la parte un poco más interesante del curso, la parte final, que es la convergencia de funciones, que se puede analizar de muchas formas. Se puede analizar analítica y, perdón, se puede analizar puntualmente y uniformemente, que también sé que van a ser conceptos un poco nuevos para ustedes. Entonces, no, muchachos, creo que vamos muy bien con la presentación del curso. Si sienten que voy de pronto muy rápido, pues lo hacen saber, pero digamos, creo que en las primeras semanas nos ahorramos 2 clases, las distribuí en otros temas a lo largo del semestre. Pero bueno, digamos, ustedes me dicen cómo va el ritmo del curso. El fin de semana activaré la nueva pestaña en el campus, que se va a llamar Topología de los números reales. Dejaré, digamos, los 3 problemas, como lo he hecho hasta ahora, y activaré el foro para que hagan discusión. Estuve esta mañana revisando el foro de esta parte de sucesiones y series y no hay preguntas ni sugerencias, ni que tal vez ya lograron responder los 3 ejercicios. Si no hay líos, o sea, pues obviamente si alguien nos quiere responder y compartir sus soluciones, pues bien vale la pena, pero si nadie comparte, pues lo que yo asumo es que todos lo lograron hacer sin dificultad y pues tampoco vale como la pena compartir las soluciones. Bueno, Joan dice que está trabajando los ejercicios del libro, me parece muy bien. Cualquier duda, mandan un email, mandan un WhatsApp, como lo quieran. Entonces, muchachos, eso ha sido todo por hoy. Voy a parar la grabación. Muchas gracias. Que tengan feliz fin de semana. Listo, profe, igualmente.